Hola a todas y a todos, estamos hoy en el Parlamento Europeo con un grupo de activistas y de militantes venidos y venidas de toda Europa, del conjunto de países y donde se está viviendo ahora mismo la situación con las refugiadas y con las personas migrantes de llegadas en números que no habíamos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Vienen de Turquía, vienen de Grecia, vienen de la ruta balcánica, de todos esos sitios donde han hecho falta para aquí en el Parlamento Europeo reivindicar su lucha y articular las tan necesarias redes para hacer todavía su labor debido a la ceguera y al inmovilismo de los estados que no han sido capaces de hacer nada y han permitido que la situación se desarrollara hasta el punto tan dramático en el que estamos ahora. Tenemos a Paco Guzmán, que viene de Idomeni, donde ha estado colaborando con Bomberos Sin Fronteras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, tenemos a Manuel Blanco de Proemaiz, que ha estado en Lesbos ejerciendo como guardacostas. Hola, ¿qué tal? Y a Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida y miembro de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia, en la que se ha tratado todas las recientes reformas criminales que está llevando a cabo la Unión Europea y sus instituciones con esta situación. Buenas. Hola. Bueno, en primer lugar, a las dos personas activistas que habéis venido aquí, si nos podéis comentar un poco vuestras experiencias en estos puntos, empezando por Paco, con Idomeni, que ha sido recientemente desmantelado. No sé si has estado tú ahí durante el desmantelamiento o te fuiste antes de que tuviera lugar, pero si nos contaras cómo fue la situación esos últimos días en los que estuvo activo este campo en el norte de Grecia. Sí, estuve prácticamente 3 días antes de que se desmantelara el campamento de Idomeni. He estado en torno a 17 días viviendo prácticamente en el mismo campamento. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy importante. Ha habido una presencia notable de voluntarios y voluntarias del territorio español y de otras partes de Europa, y ha sido una experiencia bastante fuerte en cuanto a la realidad que están viviendo. En torno a 10.000 personas que vivían allí de una manera, bueno, pues alejada de todos los derechos y alejada de todas las garantías que una persona necesita para tener una vida digna. Por lo tanto, digamos que no se estaban cumpliendo los derechos humanos de cara a este grupo de unas 10.000 personas que eran el campamento de Idomeni, y que ha sido finalmente desmantelado para que prácticamente se ocultase la realidad de los refugiados de Idomeni y no para darle dignidad a las personas. Y Manuel Blanco, ¿cómo ha sido vuestra experiencia como la organización Proemaiz que se ha creado, de hecho, ¿no?, para hacer el trabajo que venís realizando en el Egeo, en Lesbos? Bueno, pues nosotros como asociación nos creamos Exprofeso para ayudar en esta crisis, este éxodo masivo de refugiados que vienen huyendo de la guerra, y nuestro trabajo principal es el rescate de estas personas en el mar, ¿no? Digamos que somos el primer eslabón de la cadena de ayuda humanitaria y hacemos ese paso importante que es salvar la vida en el mar, ¿no? Llevamos trabajando desde diciembre del año pasado, y nuestra misión fundamental, tenemos varios grupos de trabajo, uno que es con una embarcación haciendo rescates propios en el mar, y el otro en primera línea de playa, pues ayudando, apoyando a ese barco y haciendo otras labores auxiliares. Bueno, comentábamos también las diferentes reformas que ha emprendido la Unión Europea de cara a esta crisis para hacerlo cada vez más y más difícil, ¿no?, que estas personas que tanto lo necesitan lleguen a Europa, algo que además va en contra de todos los principios que decía defender la misma Unión e incluso de la legislación internacional, como hablaremos más tarde. Pero si nos pudieras comentar cómo ha afectado uno de esos puntos más importantes, que ha sido el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, ¿cómo ha afectado vuestro trabajo en Lesbos? Nosotros seguimos a día de hoy trabajando en la isla, y lo que sí hemos visto, hemos notado y percibimos todos los días es que el flujo de embarcaciones que llegaban desde las costas turcas hacia Lesbos disminuyó y se ha cortado, digamos, drásticamente. No sabemos las embarcaciones que salen, pero sí se han visto algunas veces embarcaciones que estaban llegando a aguas griegas y, bueno, han sido interceptados por las embarcaciones de Frontex y guardacostas griegos que, bueno, lo llevan hacia el puerto y continúan con su procedimiento habitual. De momento los barcos no están llegando. Eso no quiere decir que no haya personas en el otro lado, sino simplemente que de momento esos barcos no están saliendo. Sí, además hay presencia de la OTAN, ¿no? No sé si se ha notado en la isla, en el mar, ¿cómo es esa presencia?
Sí, ahora mismo, como te decía, los barcos no están llegando, no sabemos qué organismos, desde guardacostas turcos, griegos, frontes o embarcaciones de la OTAN, como te decían, están haciendo un muro infranqueable y ahora mismo no llegan embarcaciones. Hace un par de días me comentaban otros voluntarios de la isla que sí había llegado una embarcación a lo que es la playa, la línea de playa, ¿no? Había tocado tierra, suelo griego. Bueno, aquí en el Parlamento Europeo hemos sido una voz muy crítica con el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. También hemos emprendido acciones fuera del Parlamento, como la querella contra el gobierno de Rajoy por la firma del acuerdo. Si nos pudieras contar un poco más sobre la querella, Marina, y en general sobre la valoración que hacemos del acuerdo. Sí, bueno, la verdad es que desde el principio, ¿no?, las políticas tanto de las instituciones de la Unión Europea como de los propios Estados miembros, en vez de ser políticas de cumpliendo la legalidad internacional, dando acogida a todas estas personas que están huyendo de zonas en conflicto, de zonas con mucha pobreza y con mucha miseria, y de abrir vías legales y seguras de entrada a Europa, en vez de hacer eso, que sería lo que se ha estado solicitando por parte de todas las organizaciones internacionales, organizaciones sociales, ¿no?, y también desde nuestro propio grupo parlamentario, lejos de hecho, lo que se ha hecho es cerrar fronteras, vulneración constante de los derechos humanos en las fronteras y ese acuerdo de la Unión Europea con Turquía, un acuerdo absolutamente criminal, con un objetivo muy claro. El objetivo es deportar a los refugiados y refugiadas a Turquía para que a su vez Turquía los deporte a sus países de origen. Ya estamos hablando de Afganistán, de Pakistán, de Eritrea. Sí que es cierto que las personas sirias no son deportadas a Siria, pero también es cierto que las condiciones en las que están sobreviviendo en Turquía son realmente lamentables. Como digo, es un acuerdo criminal. Es un acuerdo que también desde nuestro punto de vista es absolutamente ilegal porque contraviene la Convención de Ginebra y multitud de acuerdos y de pactos internacionales en materia de derechos humanos. Hay unos responsables de este acuerdo. Este acuerdo fue firmado por los 28 Estados miembros, por los 28 gobiernos de la Unión Europea y, por tanto, también el gobierno del Estado español. Y por eso, desde Izquierda Unida, interpusimos una querella criminal al señor Mariano Rajoy porque, como presidente en funciones, firmó este acuerdo criminal. Es un acuerdo que, por supuesto, se hace sin tener en cuenta los derechos humanos. Es un acuerdo para que Turquía ejerza de agencia de deportación de la Unión Europea, para que haga, digamos, el trabajo sucio, ¿no?, de ir deportando a sus países a todos los refugiados y a las refugiadas. Y, desde luego, es un acuerdo, como digo, en el que podemos ver cómo se vulneran los derechos humanos día a día. Estuvimos hace poco una delegación de diputados y diputadas del Grupo de la Izquierda Europea en Turquía, comprobando cómo se estaba aplicando el acuerdo y, bueno, realmente lo que nos llegaban eran las noticias de cómo se estaba deteniendo a las personas sin ni siquiera dejarles la posibilidad de solicitar asilo, sin asistencia de abogados ni abogadas, sin poder hablar con organizaciones sociales, y también el cómo estaba actuando, ¿no?, la policía turca en la frontera, disparando en la frontera con Siria, ¿no?, disparando a aquellas personas que querían entrar al país. Y, por tanto, hemos exigido, solicitado en multitud de ocasiones que se rompa este acuerdo, porque entendemos que es un acuerdo que no respeta la legalidad internacional. Una de las consecuencias así más inmediatas que estamos viendo ya, aparte de las que ha comentado Marina del acuerdo, es el cambio en las rutas que se están siguiendo. Parece que también mucha gente está optando por rutas alternativas a la ruta turca, que al final cruzabas un trayecto marítimo extremadamente peligroso, pero de algunos kilómetros, no sé exactamente cuántos, 20 kilómetros de longitud entre Lesbos y Turquía, y se está optando por otras rutas. Ya ha habido hace unas semanas varios naufragios de barcos que salían desde Libia en dirección a Italia. También hay ya campamentos de personas migrantes y demandantes de asilo en las periferias de las ciudades egipcias, esperando para salir desde ahí, que es algo que no habíamos visto antes, incluso desde Túnez. No sé eso cómo puede afectar, ¿no? Evidentemente es un riesgo muy grande para la vida de estas personas. Vosotros que trabajáis en el mar rescatando a personas, ¿cómo lo veis? Claro, estamos todos muy atentos a este
este nuevo cambio de rutas, porque el flujo migratorio, queramos o no, va a seguir continuando y se van a buscar nuevas rutas. Estas a su vez cada vez serán más inseguras, porque las distancias, las millas que haya que navegar serán cada vez mayores, será cada vez más exposición a lo que es el mar y las consecuencias pues serán más graves, porque no vendrán en barcos pequeños, sino que vendrán en barcos grandes, con lo que un naufragio con centenares de personas, pues ya estamos viendo cuáles son las consecuencias, ¿no? Va a ser más inseguro y va a ser más, prevemos que va a ser más trágico. El Mediterráneo nuevamente pues se tragará vidas. Y además de las fronteras marítimas están las fronteras terrestres de la Unión. Paco ha estado en una de ellas, en Idomeni, donde además estaba al otro lado Macedonia, un país que ha estado actuando completamente de manera subordinada a la Unión Europea. De hecho, ha utilizado la violencia de manera muy fuerte en la frontera para luego reclamar a la Unión sus derechos o que se acelere su acceso a la misma debido a lo bien que lo ha hecho, ¿no? Desde los parámetros europeos, a lo bien que ha reprimido a las personas migrantes al otro lado. ¿Nos puedes comentar un poco cómo era la situación en las fronteras a nivel de, pues eso, de las fuerzas de seguridad? Sí, la vigilancia era tremenda en cuanto al número de efectivos y el equipamiento también de tanquetas antidisturbios, de tanquetas de vigilancia. El ejército de Macedonia estaba al frente de la frontera, prácticamente impidiendo. Esto agrava mucho más todavía la situación, porque ya no solamente la frontera del pueblo sirio que huye de la guerra, sino ya de diferentes conflictos que hay en torno al norte de África y al Oriente Próximo, que provoca, por ejemplo, también en Ceuta y Melilla lo que ha provocado, ¿no? Es decir, la única solución que le están dando ahora mismo es gastar dinero en poner vallas más altas y poner vigilancias más fuertes. Es la única política que están teniendo en cuenta. Con lo cual, lo que están impidiendo realmente que estas personas pues, puedan continuar, puedan tener una vida digna y puedan desarrollar, bueno, pues al menos salvarse y pedir los derechos de asilo que se le están negando totalmente, ¿no? Eso también provoca, bueno, un sentimiento de impotencia y de vergüenza, ¿no? Porque nosotros, ya no solamente nosotros los que estamos en el campamento, los que estamos en Grecia trabajando, sino la población española, mucha de ella se siente impotente y siente una vergüenza de formar parte de este proyecto de Europa que no es la Europa que queremos. Y comentabas además la frontera de Melilla, ¿no? Donde hemos visto muchas de las prácticas de devoluciones en caliente, de las vallas, de la externalización y la entrega de todo el poder de control de la misma a la policía marroquí. Parece que la frontera de Melilla fue un poco la avanzadilla de la política que ahora está aplicando el conjunto de la Unión con Turquía y que parece que pretende aplicar con más países del entorno, ¿no? Ahora mismo tenemos sobre la mesa un nuevo proyecto de agencia europea que sustituirá a Frontex, será la Agencia Europea de Guardas de Frontera y Guardacostas, y está ahora mismo negociándose además entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Marina es la persona responsable del grupo de la izquierda para este tema. No sé si nos puedes comentar qué te parece a ti lo más grave o el cambio más fuerte que produce este nuevo cuerpo respecto a Frontex, que ya teníamos muchas denuncias de violaciones de derechos humanos. Bueno, pues digamos que esta nueva agencia Frontex, o el nuevo Frontex, ¿no? La agencia de guarda de fronteras y de costas, se enmarca dentro de estas políticas represivas contra las personas migrantes y los refugiados y las refugiadas. Se enmarca dentro de estas políticas que estábamos comentando de cerrar fronteras y por tanto también obligar a las personas a jugarse la vida en el mar, porque no hay otra manera de llegar a Europa. Y se trata de una agencia que va a tener un cuerpo de policía de fronteras propio. No es una agencia para salvar vidas, no es una agencia para asegurar a las personas una entrada segura en nuestro continente, sino que es todo lo contrario. Se trata de profundizar en esas políticas de la Europa fortaleza y las consecuencias que va a traer esta nueva agencia de guarda de fronteras y de costas va a ser más deportaciones, más devoluciones en caliente, intervenciones en terceros países, incluso intervenciones en Estados miembros sin el consentimiento del propio Estado, ¿no? Por tanto, es como digo, si con Frontex, como bien decías, si con Frontex ya teníamos muchas denuncias de vulneración de derechos humanos, ya entendíamos que era una pieza, ¿no?, de estas políticas de represión, con esta agencia van un paso
más allá, y lo que pretenden también es legalizar toda una serie de prácticas como, bueno, pues como las deportaciones masivas, las devoluciones en caliente, que según la legislación internacional son ilegales, pero pretenden con esto darle un baño de legalidad a todo este tipo de prácticas. Nosotras, desde luego, desde la izquierda europea nos hemos opuesto desde el principio, nos oponíamos a Frontex ya, y nos oponemos también a esta nueva agencia que, como decimos, no va en ningún momento, es una agencia pensada en la vida de todas estas personas, ni pensada en el respeto a los derechos humanos, sino que justo lo contrario, se trata de continuar blindando nuestras fronteras y impidiendo que millones de personas puedan tener una vida en dignidad en Europa. Y frente además a ese proyecto Europa Fortaleza, tenemos la suerte de poder contar con activistas como Paco, como Manuel, que están realmente dando una lección a nuestros gobiernos, haciendo el trabajo que realmente deberían estar haciendo los estados, porque supongo que tampoco es grato para nadie hacer pues vuestro trabajo tan duro, ¿no? Cuando realmente, de manera voluntaria, con vuestros propios recursos, cuando realmente deberían ser los estados los que estén haciendo este papel, ¿no? Poniendo los recursos públicos a disposición de esta situación tan dramática. Sí, como bien has comentado, en el caso nuestro, que es el que conozco lógicamente desde dentro, nosotros somos profesionales de la emergencia, somos en su mayoría bomberos que tenemos nuestro trabajo y que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y que no había medios, faltaban manos en el mar y ante esa carestía y esa tragedia, ¿no? de que veíamos a las familias, ¿no? Veíamos a los niños cuando aparecieron, ¿no? esas primeras imágenes, ¿verdad? Que aparecían en las playas de los niños. Dijimos, oye, pues nosotros vamos a poner nuestro grano de arena, y nuestro grano de arena fue irnos hacia Lesbos y allí seguimos, ¿no? haciendo esa labor. Nosotros siempre decimos que ojalá que no hubiéramos salido nunca, porque eso significaría de que no se hubiera dado nunca esa situación, ¿no? Todos nos gusta estar en casa con nuestra familia, tranquilamente, con nuestra vida, vamos a ponerle cómoda, ¿no? Entonces hemos hecho un paréntesis todos en nuestra vida, cogiendo nuestros días de vacaciones, asuntos y demás, y estamos allí, ¿no? Es simplemente, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Sí, vaya, coincido con Manolo lo mismo. Nosotros lo que hacemos prácticamente es paliar, en cierto modo, la realidad que están viviendo muchas familias, muchas personas, ¿no? Entre ellos muchos niños. En Idomeni eran 3.000 niños aproximadamente. Somos conscientes de que la solución no pasa por nosotros colaboramos y paliamos la situación. La solución pasa por políticas que dignifique la realidad de las personas y dignifique la existencia del ser humano, y políticas europeas que sean las que realmente estén en función de las personas, ¿no? Y tengan a la persona en el centro de cualquier acción política. Es decir, nosotros somos un mero instrumento, pero somos conscientes que la política europea debe dar un giro totalmente, un giro que sea una Europa por los pueblos, una Europa por las personas, y no ahora mismo la Europa que tenemos, que es un desastre. Pues yo creo que nos podemos quedar con estas palabras, ¿no? Que lo que necesitamos es una transformación real en este modelo de Unión Europea insolidario, en esta Europa fortaleza que tenemos hoy, y desde luego la gente que debe construir un proyecto nuevo, la gente que debe sentar las bases de otro proyecto político, pues tiene que ser las personas que actualmente están dedicando su tiempo y las personas que están dedicando todos sus esfuerzos a esta labor, que desde luego sin la cual no podríamos levantar la cabeza como ciudadanos europeos, no podríamos levantar la cabeza con dignidad.